Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos al Instituto Patria. Bienvenidos los tres compañeros, a Emilia Magnamara, secretaria general del Gremio Igualdad, a Pablo Flores, secretario general del Gremio de FIPO, ahora ARCA, y a Daniel Catalano, un compañero y amigo de aquí del Instituto Patria. Ustedes saben que esta institución, cuya presidenta honoraria es Cristina Fernández de Kirchner, ha estado permanentemente abierta a todos los que han sido las reivindicaciones, las necesidades y los reclamos de los sectores nacionales y populares, y que desde su creación, el instituto en el año 2016, en abril del 2016, ya llevamos casi 9 años, siempre ha estado abierto al debate, a la discusión y fundamentalmente a abrir la mente de todos nosotros para entender la realidad, los distintos procesos que se viven tanto en toda Latinoamérica como en la Argentina. Sin duda que hoy estamos atravesando un momento difícil, distinto en la Argentina, que hay varias interpretaciones de cómo llegamos a esto. Creo que ayer seguramente muchos de ustedes han escuchado a Cristina Kirchner cuando dijo que Milei no es un meteorito que cayó por casualidad en la Argentina. De alguna manera, algo hemos hecho todo para que esto ocurra, ¿no? Y creo que nosotros, nuestro espacio político, debemos asumir la parte que nos corresponde a esto, porque lo primero negativo que podemos hacer es decir, no tenemos nada que ver con esto. Sí, algo tenemos que ver. Creo que después del diciembre del 2015, cuando terminó el segundo mandato de Cristina Kirchner, la Argentina viene un proceso de decadencia muy fuerte, primero con una estafa electoral muy grande que hizo el macrismo a muchos que confiaron en ellos. Ustedes recordarán, venimos a corregir la corrupción, lo malo del kirchnerismo y a mantener lo bueno. Bueno, lo que hicieron fue potenciaron nuestros errores y corrigieron nuestros aciertos. Y así llegó esa gran estafa electoral que lo llevó a la derrota electoral del 2019. Y después llegamos nosotros con una gran expectativa, una gran esperanza y un gran sector de la sociedad argentina que creyó y se esperanzó con la llegada nuevamente del peronismo o del kirchnerismo al gobierno. Pero también tenemos que decir que nosotros decepcionamos a muchos, defraudamos a muchos, se sintieron engañados, se sintieron decepcionados, abandonados. No viene el caso que hagamos la historia de lo que pasó, porque todos la conocemos, las diferencias que tuvo Cristina desde diciembre del 2020, cuando habló y dijo, funcionarios que no funcionan, búsquense otro laburo, si tienen miedo a firmar, búsquense otro trabajo, o cuando dijo, va a haber crecimiento que no sea para cuatro vivos. Bueno, fue para cuatro vivos. Y así llegamos al 2023, y por eso no fue como no fue. Y hoy estamos viviendo las consecuencias y ustedes son parte de las víctimas de esa consecuencia, ¿no? No es casualidad que se la hayan agarrado con los trabajadores del Estado, como se la han agarrado con los jubilados, con los inválidos, con los discapacitados, con los sectores más vulnerables de la sociedad. Así que bueno, nada, yo solamente quería darle la bienvenida y las gracias a los compañeros por elegir este lugar para analizar, debatir, discutir sus problemas y fundamentalmente cuáles son las soluciones que nosotros pensamos aportar. Creo que lo más importante de lo que dijo ayer Cristina es que nosotros debemos reconocer la cuota parte de responsabilidad que tenemos en esto, pero fundamentalmente es saber qué es lo que tenemos que hacer para volver, como dice ella, no a enamorar, sino a volver a representar a la mayoría del pueblo argentino. Así que nada, yo no quería dejar de estar ausentes en este acompañamiento a los tres compañeros, de darles la bienvenida y darles las gracias nuevamente por utilizar las instalaciones del Instituto Patrias para este debate. Así que muchas gracias por la presencia y los dejo acá en presencia de los tres compañeros. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Bueno, hecha la bienvenida, les cuento a los tres. Estamos con la Comisión de Estado y Administración Pública, que es una comisión que funciona casi desde los inicios del instituto,
que siempre tuvo un fuerte vínculo con los gremios del Estado, pero que quizás en el último tiempo estuvimos abocados a otros temas y que nos parecía que era necesario volver a tener este vínculo, preguntarles a ustedes qué está pasando, pero sobre todo aunar estrategias en el sentido de que el Instituto Patria haga lo que tenga que hacer y lo que ustedes consideren que puede hacer en un momento como este. Habíamos invitado, les cuento, en un primer momento, habíamos invitado a EFIP, un gremio muy, muy importante de la ex AFIP, hoy ARCA, a Pablo Flores y a Daniel Catalano, que además es un amigo de la casa y que, bueno, representa desde ATE Capital a los trabajadores estatales de la Administración Central. Vialidad pidió de sumarse, así que está la compañera también del Sindicato de Vialidad. Y también hay presentes comisiones internas, como la comisión del INTI, que más allá de la comisión pidieron estar. Indicador, clarísimo indicador de que este era un tema que estaba esperando que lo tomáramos. Y sobre todo escucharlos, pero sobre todo para escucharlos y preguntarles de tal manera de saber nosotros, guiar nosotros lo que tengamos que hacer para acompañar la lucha de los trabajadores y lo que tengamos que hacer de aquí en adelante. Les cuento lo segundo que tengo que contarles. Sé que son un poco curiosa la modalidad del salón, pero había mucha queja de los compañeros que están por Zoom. Ustedes saben que el Zoom nos trajo una enorme ventaja, que es que hay compañeros de todo el país, ¿no? En la comisión y que forman parte. Pero en la forma clásica veían a los oradores y se perdían las preguntas, el intercambio. Entonces, estamos probando un sistema donde ven a quienes son nuestros compañeros expositores y ven a los compañeros. Disculpas por este formato un poco raro, pero tiene esa razón, que los compañeros del Zoom se sientan integrados y que forman parte de la reunión, tanto como los que están presentes. Te voy a pedir, Paula Salinas, que ahí te veo, te voy a pedir que estés atenta al chat, porque en algún momento te vamos a pedir que nos leas las preguntas y los comentarios del chat. Tratamos siempre de intercalar preguntas y comentarios del chat con los de acá presentes. Nuestra idea es que ustedes nos hagan un panorama en unos 15 minutos cada uno y después de ese panorama que nos guiemos por las preguntas y los comentarios que haya. No sé si les parece. ¿Te parece, Pablo, de empezar? Como si querés estar parado, sentado, como vos quieras. Bueno, gracias por la invitación y gracias a todos por estar. Eh, bueno, nosotros, como saben, somos trabajadores del ente recaudador nacional. Somos una actividad muy específica. Lo que puedo plantearles a modo un poco de retrotraernos un poco para atrás es cómo nosotros, por lo menos de nuestra organización, vimos venir esto que se venía planteando como eh, este programa de gobierno, que ya lo anunciaba el propio hoy candidato, que hoy es presidente, y a nosotros, digamos, nos interpelaba en tres cuestiones concretas, ¿no? Como trabajador del Estado, porque ya en plena campaña hablaba de ir contra la eliminación del Estado, contra el barrer con los ministerios, toda esta política que planteaba en plena campaña. Contra los derechos laborales era el otro eje que como trabajadores nos interpela profundamente. Y por supuesto a nosotros contra nuestra actividad específica, porque hablaba ya en ese momento de que los fugadores de dinero eran héroes, de que el impuesto es un robo y todas las conceptualidades que obviamente eh, empezaron a cuestionar el sentido común de las cosas y empezaba a marcar un camino de hacia dónde iba ese programa de gobierno, que bueno, eso nos llevó obviamente, no solo eso, pero eso nos determinó con claridad que nuestra organización tomara postura política por un candidato en particular, en ese momento Sergio Massa, y nosotros definíamos esto sabiendo y conociendo, digamos, a nuestros compañeros, a quienes representamos. Esto no dejaba de traernos un costo en la toma de decisión de tomar una postura política
conociendo a quienes representamos, pero bueno, entendimos que era un momento, que se venía un momento crucial, importante, clave, digamos, en el devenir de los acontecimientos, que hacía falta tomar esta posición, no solo porque siempre adherimos a los proyectos populares, nacionales y populares, sino que eh, la mayoría de la militancia es marcadamente peronista en nuestro gremio, pero bueno, también nos llevaba, nos exigía hablar con nuestros representados de determinada postura política, que eran estos tres ejes. La verdad es que una vez que pasó la campaña y que estuvieron los resultados, todo eso se convirtió en realidad. Se convirtió en realidad a los primeros 10 días con ese decreto, ¿no? El 70-23, que fue, digamos, cambiar sistemáticamente todo el modelo jurídico institucional de la Argentina y que, eh, digo, por suerte, pero la verdad que dramáticamente la Confederación General del Trabajo, de la cual integro, salió a pelear en su capítulo particular en cuanto era la reforma laboral, cosa que se pudo parar en el capítulo cuarto con un amparo, pero que sin embargo esta cuestión siguió. Desde ese momento nosotros como organización sindical estuvimos presentes en la calle, desde esos primeros momentos en el Palacio de Justicia, cuando nos movilizamos al Congreso a pedir, porque todo esto en lo particular, digamos, de lo que nos toca, pero en lo general de lo que hacía ese gran proyecto avasallante que era la ley bases, ¿no? La ley base, digamos, fue el cambio quizás de paradigma de todo lo que hoy sufrimos los trabajadores del Estado en todos los organismos de distinta manera, pero desde la eliminación de organismos, como pasó con el INADI, TELAM y otros que siguieron, otros la modificación. Y bueno, claramente, digamos, todos los trabajadores del Estado estamos en una especie, digamos, de asistir a un cambio profundo donde gran parte de la sociedad parece, digamos, que consciente en gran medida estos cambios. No del todo a gusto, interpreto, yo digo cosas que interpreto personalmente también, ¿no? No del todo a gusto, pero sí esto que se mencionaba recién, algo habremos hecho no del todo bien, donde hay un cierto hartazgo de determinados modelos que no funcionan y que no satisfacen en general. Y esto no es una cuestión donde la sociedad se pone de acuerdo, es un humor social que crece y que decrece, y eso es lo que articula la política. Nosotros en particular, digamos, desde que empezó el gobierno, a los pocos meses tuvimos un congelamiento salarial. Desde febrero del 2024 hasta la fecha tenemos congelado el salario, salvo por las situaciones de conflicto que fuimos peleando en distintas instancias. Hasta hace un mes y pico dieron un aumento unilateral insuficiente, porque la caída de un año de congelamiento no es comparado con los puntos que dieron. También sufrimos ese golpe que se dio en octubre del año pasado de anunciar la disolución de la FIP, la creación de ARCA, que en ese momento se hablaba mucho de la separación de lo que se conocía en ese momento como la Agencia Única de Recaudación, porque hablaban de que la ministra Bullrich se quería llevar la aduana a defensa, querían desnaturalizar las funciones que tiene nuestro organismo, que es el que se encarga de la recaudación nacional y que sostiene con esos todas las funciones del Estado. Pero bueno, digo, desde ese punto en adelante, gran parte de nuestra lucha no solo fue gremial, sino fue judicial, ¿no? Nosotros decimos que tenemos tanto los trabajadores de la aduana como nosotros, los de la EGI, tenemos dos convenios firmados fueron los primeros del Estado, en 1973. Fueron convenios de actividad propia que, aunque parezca, digamos, que nosotros no estamos en la Administración Pública Nacional, nos regimos por la actividad privada, con lo cual, digamos, nosotros tenemos dos convenios colectivos que decimos que tienen no solo mucha riqueza en cuanto a los derechos de convenio, sino que aparte, digamos, tienen un elemento sustancial que es la estabilidad de nuestro trabajador.
Es así que cuando anunciaron despidos masivos, estigmatizándolos, capaz que recuerdan que el vocero del gobierno anunció 3.000 despidos en la FIP de kirchneristas, digamos, estigmatizándolos políticamente. Eso, digamos, no lo pudieron llevar adelante porque una vez llevado un plan de acción, el reclamo generalizado de nuestros trabajadores, la movilización, terminó en una negociación donde nos dieron la conciliación obligatoria. Sin resultado fuimos a la justicia y salió un amparo donde protegía la estabilidad de nuestros trabajadores, y de ahí que llevan adelante un plan de retiros voluntarios, que fue un plan diseñado para 1.500 retiros voluntarios, pero se dieron más o menos la mitad porque los trabajadores sabían, digamos, que estaban protegidos por esa cautelar que le impedía al Estado Nacional llevar adelante despidos. Nos ajustaron parte, digamos, nosotros tenemos el salario dividido en dos partes, parte un porcentaje, una alícuota de la recaudación y una parte que cobramos a principio de mes. Nos ajustaron sensiblemente la parte de la recaudación, bajando la alícuota primero en junio, después, y todo esto con el salario congelado. Nuestro salario, digamos, está acorde a las administraciones tributarias en general, digamos, ¿no? Saben, se habla de la FIP como un salario, digamos, que es, no sé, en determinado momento instalaron, como hacen con la mayoría de los casos, legitiman una falsedad, como que todo el mundo cobraba millones y millones para legitimar socialmente la licuación y la baja del salario. Esto mismo se puede ver en cada capítulo de cada grupo de trabajadores del Estado, donde empiezan a demostrar una verdad medias, una falsedad, donde, bueno, se estigmatiza, se persigue. Bueno, con eso obviamente nosotros llevamos adelante, los trabajadores han respondido a las convocatorias sindicales. Creo que no pudieron llevar adelante ni un despido, la verdad es esta. Sí se han hecho se han hecho retiros voluntarios y han llevado adelante muchas jubilaciones de compañeros y compañeras que estaban en estado, digamos, de optar por la jubilación con opción a quedarse, pero la opción a irse era mucho más fuerte con el panorama que existía. Bueno, dentro, digamos, de ese panorama, también somos globo de ensayo. Hace poco, más de un mes, nos pusieron ya como un ataque directo a la organización, a las dos organizaciones, un botón de desafiliación en la página donde no era la opción simplemente de que el trabajador lo podía hacer, digamos, porque lo optaba de esa manera, cosa que constituye una práctica desleal, una injerencia grave, pero nos sustituyeron a nosotros como parte de los que dábamos la novedad de quién se afiliaba y desafiliaba. Nos quitaron a nosotros como mecanismo también, digamos, de poder afiliar y afiliar a nuestra organización, cosa que volvimos a recurrir a la justicia, volvió a pararse por otra cautelar, y yo mañana estoy viajando a la OIT a poner una queja en el Comité de Libertad Sindical de aplicación de normas contra el Estado Nacional por no proteger el convenio que asumió eh, el Estado frente, digamos, a la libertad sindical. Es quien debe garantizar que las autoridades, los organismos no violen estos convenios internacionales. Bueno, la verdad es que vemos, digamos, obviamente que también lo que vemos, digamos, es un ataque a la función del organismo recaudador, a todas nuestras funciones. Están, digamos, están mermando la capacidad de, primero hicieron desaparecer, nuestro organismo estaba constituido por tres grandes direcciones: la Dirección General Impositiva, la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social. Obviamente que si pusieron, digamos, una reforma laboral y atacaban, digamos, el empleo registrado, obviamente que iban a tratar de eliminar, como eliminaron en una reforma interna, la Dirección General de Seguridad Social pasó a desaparecer, con lo cual no hay más, digamos, esta iniciativa que tuvo en un momento el organismo de perseguir el Estado persiga, digamos, a quienes no registran a sus trabajadores. Bueno, creo que es todo el diseño de una política que apunta a un mismo lugar y que
En definitiva, todos vamos en distintos capítulos, seguro los compañeros van a definir un poco más cómo lo viven desde los distintos lugares. El compañero catalano seguramente tiene un grado más de visión porque vive varios conflictos a la vez. Pero bueno, entendemos que no solo los trabajadores estatales, sino que el conjunto de los trabajadores, como los jubilados, como los sectores más desprotegidos de la sociedad, está soportando un modelo que hoy empezamos a escuchar con mayor claridad, que pone de manifiesto como valores, ¿no? El valor que lo anunciaron desde un primer momento, una política de mercado clara, digamos, pero que está impuesta con determinados valores, ¿no? Con la crueldad, con digamos, la poca empatía por qué le pasa al ciudadano, al trabajador, a quien le toca, digamos, que el Estado vele por el bienestar de cada uno de los integrantes de nuestra nación. Bueno, en ese panorama nosotros lo que puedo decir, digamos, que nuestra organización no especuló, siempre estuvo en la pelea, vamos a seguir estando, pero bueno, hace falta, como siempre, construir siempre mayor unidad, ¿no? Así que, nada, para empezar puedo describir la situación como lo vivimos nosotros de esta manera y bueno, después seguiremos, ¿no?, el debate. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Emiliana McNamara, soy la secretaria general del SEBINA, que bueno, es un sindicato de base de la FEPEBINA que está en todo el país. Primero que nada, quiero hacer mención a la fecha, porque hoy es 3 de junio, 10 años del Ni Una Menos, a todas las mujeres acá sienten. Es una fecha muy importante para todas nosotras y para la militancia del feminismo, así que nada, no quería dejar de nombrarlo y agradecer, por supuesto, la invitación a poder estar acá y contar un poco la realidad de lo que está sucediendo con Vialidad Nacional a nivel del país. Bueno, lo que está sucediendo con Vialidad es, podríamos estar horas hablando, pero la realidad es que, bueno, voy a tratar de bajárselos al llano para poder explicitar un poco lo que pasa. En parte, me sumo a todo lo que acaba de decir el compañero, porque la situación de Vialidad es muy similar en cuanto a que es un ente descentralizado y tiene sus propios convenios colectivos de trabajo, con lo cual, bueno, primeramente tenemos el salario congelado sin ningún tipo de paritaria desde octubre, o sea, ni siquiera tenemos el 1%, nada, desde el mes de octubre, con lo cual, bueno, eso por supuesto genera un nivel de conflicto muy grande, de descontento y, bueno, nada, estamos en una situación muy complicada. Después venimos teniendo una baja de, bueno, entre despidos, jubilaciones bueno, y otros atropellos a nivel administrativo, cesantías, tenemos más de 400 bajas desde el 2023 a la actualidad. Te van acorralando, ya por ahí ahora no tuvimos despidos, pero te van acorralando porque te van congelando el salario, porque tenemos un apriete desde lo que es el horario, el cambio de horario, el apriete en cuanto a todo lo que es el trabajo de oficina, ¿no? Hay una gran persecución de los trabajadores que eso hace que el descontento, por supuesto, se note y, bueno, mucha gente se vaya desvinculando. Por otro lado, bueno, la verdad que en Vialidad venimos con el tema del presupuesto congelado desde el 2023, venimos teniendo el presupuesto prorrogado, con lo cual no contamos con presupuesto para poder realizar el trabajo de las rutas, que principalmente eso es lo que hace Vialidad Nacional. No sé si saben, pero por ahí lo que nosotros tratamos de hacer en estos espacios, porque muchas veces en Cava es difícil de ver y transmitir lo que es Vialidad Nacional para el país. Por ahí esto cuando vos hablas en las provincias es mucho más fácil de decirlo, porque bueno, la ruta es algo de acceso y Vialidad Nacional es una eminencia en cada uno de los lugares de la provincia porque es el primero que te atiende cuando no hay nadie, el primero que llega cuando hay un accidente, el primero que está cuando hay una nevada, bueno, cuando hay, como pasó en Bahía Blanca, una inundación, ahora en Zárate, bueno. El primero que llega siempre es un trabajador y trabajadora de Vialidad Nacional, con lo cual en las provincias es muy conocido, pero bueno, en Cava por ahí nos cuesta por ahí llevar el discurso de lo que es, y como comentaba el compañero,
con todo lo que hace este gobierno, hablando de cómo somos los estatales, nos llevan a que la gente hable muy mal de nosotros, más todo lo conocido que ha pasado con Vialidad Nacional en los medios. Y bueno, ya sabemos cómo estamos vistos por el afuera. La realidad es que el trabajador vial es un trabajador que está todo el tiempo, en todo momento y en toda situación que se atañe. En Bahía Blanca, ahora cuando fue en febrero del 14, el administrador nos dijo que iba a salir un decreto donde iban a desguazar a Vialidad Nacional, y en ese momento nos dijo que iban a despedir a más del 30% de los trabajadores. Al poco tiempo viaja a Bahía por el tema de las inundaciones, y en ese momento un compañero le dijo, que le agradeció que esté ahí, y el compañero le dijo que él había estado en una lista de despidos que habían hecho unos meses antes y que gracias a los sindicatos lo habían reincorporado porque era un trabajador esencial, un maquinista. Y el administrador incluso le volvió a decir que iban igual a despedir más gente, con lo cual podía volver a estar en una lista, con lo cual el nivel de crueldad del discurso es realmente humillante, es muy bajo para nosotros. Imagínense que desde febrero, tras todo lo que nos viene pasando con lo salarial y el presupuesto y todo, desde febrero que el administrador todos los días nos dice que nos van a despedir, con lo cual la verdad que estar en el día a día del trabajo es bastante complejo. Ahora, bueno, justo ahora nos vinieron a decir que tenemos a un señor de Stusenegger dando vuelta por el edificio y que en cualquier momento nos van a llamar y nos van a hacer una entrevista para ver qué es lo que hacemos. Así que bueno, se hace muy complejo. También en lo personal, y a un compañero de ATE, nos sumariaron la semana pasada porque bajamos con los bombos. Claramente estamos en un momento de lucha, ¿no? Con toda esta situación que les estoy contando. Bajamos con los bombos a manifestarnos afuera, porque no nos permiten hacer la asamblea adentro, así que la asamblea se hacía afuera, y solamente bajamos con los bombos por las escaleras y con un megáfono, y bueno, nada, nos sumariaron por hacer esa acción. Tenemos un video que justo nos lo acaban de mandar, que decimos, no puede ser que nos estén sumariando por esto, es casi parece un chiste. Así que bueno, nada, estamos en esa situación de persecución concreta, real, y muy difícil de llevar en el día a día. El tema del presupuesto, como para ir un poco más a lo técnico, digamos, que está sucediendo con Vialidad, bueno, venimos con muy poco presupuesto. La verdad que los compañeros salen a la ruta a trabajar sin casi material. No hay material no hay nafta, no tienen para tener la vestimenta adecuada para hacer el desmalezamiento. Bueno, acá hay compañeros del puente Nicolás Avellaneda que no andan las escaleras, no andan los ascensores, que es un paso fundamental porque Vialidad no solamente hace las rutas, sino que también que tiene a su cargo todo lo que son los puentes. Bueno, los compañeros están en el puente Nicolás Avellaneda, que es el que va de La Boca a la Isla Maciel. Toda la gente, pasan más de 5.000 personas que utilizan ese puente por día. Y bueno, nada, están los ascensores rotos, las escaleras rotas, no tienen para limpiar los baños, no tienen para la vestimenta. Bueno, la verdad que la situación es muy crítica. Y yendo un poco más al tema del presupuesto de las rutas, hay otra situación muy preocupante que está pasando en Vialidad Nacional, que más allá de no ejecutar, ni siquiera es que solamente tenemos congelado el presupuesto que viene del 2023, sino que también tenemos subejecutado el 50% del presupuesto que nos dan, con lo cual eso hace que cada vez parezca que necesitamos menos, ¿no? Porque cada vez vos vas teniendo menos presupuesto que ejecutas. Entonces parece que Vialidad Nacional cada vez necesitará menos. La realidad es que necesita mucho más. Pero aparte también, por ley, a Vialidad Nacional le tiene que llegar una parte del impuesto a los combustibles. Que eso, no sé si ustedes saben, pero aparte de pagar el peaje de las concesiones que hacen los gobiernos, también tenemos el tema del impuesto a combustible, que cada vez ustedes pagan un canon para que Vialidad Nacional mantenga la conservación de las rutas nacionales. Bueno, ese canon no llega a Vialidad Nacional en su totalidad. A lo que va del 2025 tenemos alrededor de 300.000 millones que no aparecen. O sea, para que tengan un número, es una barbaridad de plata que no se sabe a dónde está. El sindicato, la federación, el FPVINA, le hizo una denuncia penal al administrador para que responda a dónde se desvían esos fondos. La realidad es que, bueno, por supuesto lo que creemos es que esos fondos son los que se utilizan para hablar del déficit cero después, ¿no? O sea, todas estas cuestiones que están faltando son el déficit cero que ellos llevan para el afuera, pero bueno, es un engaño porque en realidad es un déficit cero hoy que le dicen a los ciudadanos, pero que el día de mañana lo vamos a pagar muchísimo más caro porque la falta de mantenimiento de las rutas el día de mañana va a salir entre 3 y 4 veces más de lo que puede salir hoy. O sea, la falta de mantenimiento
que no se está haciendo hoy en Vialidad Nacional, el día de mañana va a ser una rehabilitación de esa ruta, con lo cual va a requerir un trabajo mucho más grande, con mucho más personal, con mucho más material, con mucha más investigación y con mucho más todo, porque básicamente va a ser un suelo que va a estar totalmente destruido. Por otro lado, bueno, ya ahora esta semana arrancan las licitaciones por el tema de la privatización de las rutas, una privatización encubierta con el tema de las concesiones, que son 10.000 kilómetros que van a concesionar. Y más allá de que nosotros no estemos de acuerdo con esas concesiones que vienen fallando de la época de Menem, de hecho le acaban de sacar la concesión a Caminos del Río del Uruguay en el Camino del Mercosur, que es una ruta muy apreciada por todos porque claramente tiene un comercio muy grande. Y esa ruta tenía la concesión Caminos del Río Uruguay desde el año 95. Por supuesto que las rutas las entregaron deterioradas totalmente. El peaje recaudaba hasta el día de hoy con las rutas totalmente rotas. A Vialidad Nacional no le entraba un peso. Y es más, le deben plata, salen todos los días y ven el boletín oficial resoluciones donde le deben dinero. Y no solo eso, sino que los trabajadores y trabajadoras de Vialidad Nacional ahora están yendo a Zárate, al puente del Verso Largo y todo, a trabajar para reconstruir esa ruta, para mantener esa ruta, para desmalezar todas esas partes, para que le quede bien a la concesión que vaya a venir. O sea, con lo cual la verdad que es terrible porque encima en esos pliegos que hay que leer con lupa, dice que no va a quedar ningún canon para vialidad, que también pueden hacer explotación de las áreas, digamos, de los costados de los caminos, con lo cual eso está prohibido. O sea, hay muchas cosas para ver de la letra chica. Pero bueno, más allá de eso, que son 10.000 kilómetros que por ahí vos decís, bueno, no sé, bueno, que los concesionen. Vialidad Nacional tiene 40.000 kilómetros de rutas nacionales, con lo cual nosotros preguntamos, ¿y el resto de los 30.000 qué van a hacer? Porque si no nos dan presupuesto, no llega el impuesto a las rutas, a la nafta, 10.000 kilómetros vas a concesionar. ¿Quién se supone que se va a hacer cargo de esos 30.000 kilómetros? Que son todos los caminos de conexiones de las provincias, ¿no? Todo lo que se utiliza para todo lo que es el comercio. Bueno, nada, ustedes bien saben que las rutas, después de todo lo que ha pasado con los trenes y, digamos, lo marítimo, en Argentina las rutas es casi la única vía que hay de conexión para todo lo que es el comercio, el turismo, la conectividad, la salud, bueno, para un montón de cuestiones, con lo cual, bueno, estamos muy preocupados por ese tema. Así que, bueno, nada, vemos todos los días lo que pasa porque la desinversión es muy grande, los accidentes son cada vez más, ese es un tema muy, muy grande. Los accidentes viales es una de las causas principales por la OMS y la verdad es que nosotros tenemos números terribles de cómo eso va aumentando. Lamentablemente no tenemos los números del 2025 porque a la Agencia de Seguridad Vial también la están desmantelando, con lo cual al día de hoy no nos dan los números y no creemos que sea porque por ahí lo estén ocultando, sino porque están vaciando la Agencia de Seguridad Vial y no podemos tener un número, digamos, como primario de lo que está pasando en el 2025. Pero todos los días, el otro día vimos en la Ruta 3, a la altura de Monte, hubo 3 accidentes seguidos, que uno puede decir que, bueno, pueden haber causas por el chofer o distintas cuestiones que pueden pasar, pero la realidad es que eso se evitaría si esa parte, que toda esa parte está programado para que sea autopista y sea doble vía y no simple, porque no habría el choque, por lo menos no sería frontal. Quizá podría haber algún tipo de descarrilamiento o algo, pero por ahí no sería accidentes con víctimas fatales. Y eso es un poco lo que nosotros venimos denunciando, que es la falta de inversión también, ¿no? En poner y actualizar las rutas, porque son rutas que tienen mucho caudal de camiones y demás. Que ese es otro problema que hay en Vialidad Nacional, porque la falta del control del peso de los camiones se da por las balanzas, que Vialidad Nacional también tiene el control de todas esas balanzas que van siendo desmanteladas porque nadie puede ir, porque la policía ya no las puede, o sea, Vialidad no paga a la policía, entonces la policía no va más, entonces son vandalizadas, el personal no puede ir porque no hay plata para pagar las comisiones, entonces no va el personal, entonces tampoco esas balanzas están operativas para pesar los camiones y cobrar el canon que corresponde del sobrepeso y del agüellamiento que producen en las rutas, con lo cual, bueno, todo viene tratando de hacer un resumen de todo lo que va pasando, ¿no? Pero bueno, todo tiene que ver con todo y todo va haciendo en un proceso muy grave que tiene que ver con la vida de las personas. Y eso es lo que por ahí más a nosotros nos preocupa en estos momentos,
porque más allá de, bueno, de todo lo que pueda pasar, está en juego la vida de los argentinos y las argentinas, y eso es cada vez más notorio y más grave porque si bien veníamos diciendo de errores que podemos haber pasado distintos gobiernos y distintas administraciones que tuvo Vialidad Nacional, nunca ha pasado que el mantenimiento sea cero. Como política, digamos, la construcción de una ruta sí puede ser una política pública, puede ser eso más, pero la realidad es que el mantenimiento es una obligación por ley. Vialidad Nacional tiene una creación por ley. Entonces, eso sí es una obligación del gobierno y no lo está haciendo. Con lo cual, bueno, nada, es una preocupación muy grande la que tenemos todos los trabajadores y trabajadoras, así que veremos qué es lo que pasa. Estamos esperando el decreto que supuestamente va a salir y nos va a fusionar, nos va a desguazar, nos va a desmantelar. Bueno, ya no sé cuántos adjetivos ponerle a lo que va a suceder, pero bueno, estamos en esa, muy preocupados, trabajando todos los días bajo esta presión que es terrible. Pero bueno, nada, esperando que estos espacios nos den la posibilidad de llevarles a ustedes esta información, de que cada uno la pueda ir difundiendo, ¿no?, en sus entornos y también hacer estos enlaces con otros sindicatos para, bueno, para unir estas fuerzas, como estábamos hablando de que mañana, bueno, quizá mañana se une todo lo de Una Menos, toda la gente del Garraham, todo, bueno, hay como muchos colectivos sumándose a ese espacio, a esa lucha y bueno, y como Vialidad y como Sindicato de Vialidad Nacional, lo que intentamos es poder estar presentes en cada uno de esos espacios para ir haciendo esto, un conglomerado de frente de que podamos darle batalla a lo que se viene y a lo que se nos está dando, digamos. Así que bueno, muchas gracias. ¿Cómo se nota que estamos ante presencia de cuadros? Porque les decís 15 minutos, 14 minutos y medio y ya están terminando. Solo hacer un comentario. Álvaro García Linera, nosotros acá en la comisión les contamos de paso, buscamos siempre alternativas a los sistemas de promoción, concurso, ¿no?, para los trabajadores, ¿no?, para promover sus trayectorias en el Estado. Y Álvaro García Linera decía que una forma que ellos tenían de evaluar a los mejores trabajadores cuando llegaron con Evo era ir a sus legajos y ver si habían sido sancionados por las dictaduras, si habían tenido sumarios. Así que estás teniendo unas hermosas cucardas para tus próximas promociones. Bueno, mi reloj interno no anda bien, así que me avisan si termino antes bien y si no, con que hagan una seña alcanza. Nosotros sí miramos los sueldos de la FIP como un lugar donde queremos llegar. Al contrario de lo que le pasa a la sociedad, ojalá pudiéramos dar la pelea que dieron ustedes para poder tener la posibilidad de organizar nuestra vida a través de un salario digno, que no es lo que nos está sucediendo. Independientemente si miran el Estado nacional, provincial o municipal, hoy todos los estados están en un lugar de mucha tensión y de mucha deuda con sus trabajadores y trabajadoras. Cuando miramos el Estado y vemos qué es lo que va sucediendo, hoy nos encontramos con una nueva Argentina. Germán Abdala decía que el Estado dependía de manos de quien se encuentre, servía para poder generar justicia social o para someter a los pueblos. En este momento hay un sometimiento brutal de todo nuestro pueblo. Hay una inversión muy grande en el aparato represivo y un abandono estructural a toda nuestra comunidad. El gobierno, cuando eligió suprimir ministerios, lo hizo también con un apoyo de la sociedad, para nosotros injustificado, pero que fue la síntesis de quizás no haber nosotros y nosotras y nosotres defendido el rol del Estado en la territorialidad que estábamos llevando adelante. Quizás no supimos de qué manera hacer que la comunidad se pueda apropiar de una computadora, del conectar igualdad, de que haya vacunas gratis, de que tengamos una política contra el antivirus en la zona del centro del país, que pudiéramos pelear contra el dengue, que pudiéramos tener presencia en territorio, que pudiéramos tener un plan odontológico federal para que nuestras comunidades se puedan reír y no tengan vergüenza. Digo, de lo más simple a lo más complejo, remedios oncológicos que ya no están en nuestra sociedad, que eran gratuitos, que no eran gratuitos. El Estado hacía un esfuerzo y quien no podía disponer de ese recurso, el Estado tenía una presencia.
y lograron pegarnos de manera tal en donde el pueblo sintió que podía prescindir de nosotros y de nosotras, que podían transitar en su vida cotidiana sin un Estado que pudiera ir avanzando, y nos dieron en lugares muy sentidos, porque cuando el gobierno arrancó, que hubo una primera ola de despidos, no voy a hacer una defensa corporativa de los trabajadores, pero creo que hay que sí hacer una defensa corporativa de la política pública que se pierde, porque atacaron a los sectores de mayor situación de vulnerabilidad social, atacaron a los adultos mayores, atacaron a las personas que padecen enfermedades terminales, atacaron discapacidad. Atacaron el Ministerio de la Mujer, Diversidad y Género, atacaron el INADI, atacaron el INAI, y fueron destrozando lo que eran programas federales, atacaron el ENACOM y fueron atacando todos los programas que eran federales que estábamos en todo el país. Entonces lo primero que hicieron fue dejar a todas las provincias sin el vínculo de la sociedad con el Estado Nacional. Sacaron el Estado Nacional del territorio y le dijeron a las provincias y a los municipios: ustedes ahora tienen que resolver este problema, háganlo como puedan. Ni hablar de lo que es la comida pudriéndose en los depósitos, ¿no? Depósitos de todo el país, no solamente de Capital Federal, pero comida que nuestro pueblo necesita en una crisis tan absoluta como la que tenemos. Pero el Estado resolvió correrse estructuralmente del territorio, desvincular su relación con la comunidad, y que la comunidad empieza a tener otro tipo de vínculo con el Estado Nacional y empieza a retroceder sin que podamos identificar socialmente cómo nos iba impactando y cómo nos iba dañando. Y ahí hay un problema que también tenemos como sociedad, ¿no? Que es la memoria a mediano y largo plazo. Yo hoy tengo 51 años, yo nací en González Catán, tardé 3 años en tener un documento de identidad. 3 años tardé en tener un documento de identidad. La identidad para nuestra sociedad se resolvió en el gobierno de Néstor y de Cristina. Y no poder interpretar lo que tiene de valor absoluto, el que vos hoy nacés y tenés una partida de nacimiento y tenés un documento de identidad y sos alguien. Nosotros tardábamos muchos años en ser alguien. Y esos cambios que fueron estructurales y que fueron profundos y que fueron determinantes en la vida de nuestro pueblo, quizás se naturalizó, quizás perdió relevancia, quizás no tiene el valor que tiene para quienes quizás tenemos una experiencia de vida en donde ponemos como algo tan simple como el derecho a la identidad, tener un documento, ¿no? 24 horas. Qué importante que es el Estado cuando tiene presencia, qué importante que es el Estado cuando te reconoce, que es importante que haya un Estado que haya escuchado todo el laburo que vos también hiciste, Claudia, para que haya hoy una asignación universal por pibe, porque eso no fue solamente el producto de una idea, fue una construcción de pelea durante los años 90, durante la crisis del 2000, en donde cientos y cientos y miles de compañeros y compañeras identificábamos en la población de vulnerabilidad social la necesidad de tener algo tan importante como una asignación universal. Y esa asignación universal que te reconoce como sujeto de derecho y que te permite a vos poder crecer en distintas condiciones a las que hoy se está obligando a la comunidad a crecer. Que era el reconocimiento del Estado al piberío y poder poner una estructura económica para que vos avances. Y este gobierno nos está desprotegiendo de absolutamente todo. Está avanzando sobre todo. Cuando uno piensa en las áreas que se van perdiendo, hoy hay 5 millones de jubilados y jubiladas que cobran 285.000 pesos de jubilación mínima, pero que tienen una prestación como el PAMI, que le hicieron percha, que descentralizaron los servicios a los hospitales públicos, y sin meternos en el quilombo de lo que es el hospital público que también representamos nosotros, están desfinanciados, no hay estructura, no hay personal, los salarios son bajos. Nuestros abuelos y nuestras abuelas tienen muchas dificultades para poder vincularse con la prestación médica que tendrían que tener con otra impronta como la tuvieron y con la dinámica que la han tenido. La posibilidad de poder pensarse en una Argentina en donde tenemos que ver una nena de 10 años reprimida por la gendarmería que está acompañando a su abuela, a su abuelo, a reclamar para que esa jubilación le permita organizarse de otra manera totalmente distinta. El cómo se naturaliza que haya una criatura de 12 años peleando para que su certificado de discapacidad tenga un valor absoluto y el Estado se lo pueda poner
de manera tal en donde no tenga que estar padeciendo. Es muy brutal ver a una criatura de 12 años porque hay un estado ausente que lo desconoce y le saca la pensión y le saca la posibilidad de tratamiento y le saca la posibilidad de poder pensarse como sujeto social. 12 años. Y nosotros y nosotras quizás estamos como naturalizando que esto es parte de un cotidiano o no, y nos duele y tratamos de transformar la realidad, y que quizás por eso haya compañeras que toman la decisión de involucrarse y ser candidatas para transformar la realidad que tenemos que transformar, cosa que a mí me dio mucha alegría, pero que el Estado hoy está transitando una crisis monumental. Las obras públicas se han parado, han despedido a la totalidad de los trabajadores que estaban en territorio, que hacían viviendas para nuestras barriadas, que hacían cloacas. Cerraron la SISU, que era un programa que le ponía guita a las pequeñas cooperativas en territorio, donde vos podías resolver problemas estructurales en territorio, que te daba la posibilidad de también ser parte de la economía territorial, llevando adelante un servicio y pudiendo mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas, de nuestras compañeras y de nuestros compañeros. Afectaron el Ministerio de Salud, que hoy el ministro está siendo acusado por lo de Garrahan, pero también había que acusarlo porque dejamos de tener políticas en el programa de vectores, cerramos un programa que peleaba contra la vinchuca, que acá por ahí no importa, pero en la zona norte y del litoral de nuestro país sí, que es un bicho que realmente te hace un daño irreparable, que necesitamos seguir combatiéndolo, que es el programa de vectores, pelea contra el dengue. Nos retiramos de toda la zona limítrofe con Brasil, el mosquito entra de una manera brutal, no podemos pararlo, no hay forma de pararlo. Por suerte el clima este año fue totalmente distinto al año pasado, y entonces los niveles de impacto que padecemos como sociedad fueron menores, pero el año que viene vamos a tener este mismo problema, porque la lluvia y el calor, mosquito, dengue, enfermedad, hospital en crisis, personas muertas, ¿no? La síntesis es como una brutalidad, pero tenemos un Ministerio de Salud que se retiró, un Ministerio de Salud que dejó de invertir en los programas de ENIA. Una de las primeras cosas que hace es cerrar un programa que no era de Néstor y de Cristina, era un programa que era de Mauricio Macri, un programa que era totalmente efectivo, que laburaba en las provincias para evitar el embarazo adolescente con un 100% de efectividad en territorio. Echaron a los 500 laburantes de todo el país, dejaron sin política pública para que todas nuestras pibas, nuestros pibes pudieran saber cómo carajo hacer para no embarazarse de manera pronta. Bueno, no lo tenemos más y uno dice, ¿por qué? Ese daño está, ese daño es irreparable, ese daño genera conflictos territoriales que no deberíamos tener. Cerraron los programas de primeros años, pibes de 0 a 4 años que podían ir a los centros de atención, que podían hacer tratamientos, que podían tener el acompañamiento de un trabajador social, de un psicólogo, de un terapeuta ocupacional, ya no lo tienen. Compañeros y compañeras que dependían estructuralmente su vínculo con el Estado para poder resolver las cuestiones sentidas de su piba ya no está, y no va a estar hasta que haya un gobierno popular que entienda que se pueden volver a tejer esos vínculos y esos lazos. Perdón si les tiro una tonelada de mierda, pero la verdad que lo que nos termina pasando es que el corrimiento que hace el gobierno del Estado en materia de política pública es brutal porque afecta estructuralmente a los pibes y a los adultos mayores de una manera horrible. Y entonces la manera que encontró el gobierno de legalizar esto es con el apoyo popular, y que eso también es como una locura, ¿no? Que ellos traten de justificar que está bien que vos como sujeto de derecho te arregles solo y que vos lo puedas evaluar como un lugar para llegar. Para nosotros nos parece algo que no deberíamos tomarlo como herramienta, sino que tendríamos que poder pelearlo y combatirlo. Pero día a día se van trazando nuevas instancias, toda el área energética está destrozada, no hay inversión, no va a haber inversión, se está pensando en privatizar todas las áreas de la energía nuclear, es una locura que eso termine pasando. No es que nosotros somos una excelencia como Estado, pero sí tenemos plantas que son realmente únicas y que tienen un valor y que tuvieron un desarrollo, y que lo tuvieron porque Néstor y Cristina pudieron hacer una apuesta muy grande para que eso pueda ir avanzando, pero en Atucha las cosas están para el culo, está paralizada, las obras se paralizaron, no hay inversión, no va a haber inversión y se está especulando cómo privatizar áreas que son estratégicas y que tienen que ver con nuestra soberanía. Entonces, cuando nosotros estamos discutiendo, bueno, son muchos frentes abiertos, ¿no? No voy a hablar de vialidad, pero son muchos frentes abiertos los que tenemos. Se hace difícil porque ustedes vieron que también atacaron el Bonaparte, cerraron la atención directa en una asistencia que tiene que ver con la salud mental, pero que tiene que ver también con el consumo.
el ataque que hoy sufre el Garrahan no tiene que ver con algo simplemente al azar, sino que tiene que ver con disciplinamiento, porque después del Garrahan van por el resto de los hospitales, porque se les permite, porque se puede, porque ellos demuestran que todos los días pueden ir avanzando un poco más en el marco de correr el estado de sus funciones y dejar que la situación simplemente continúe. Y entonces nosotros y nosotras, cuando tenemos que pensar el estado que viene, estamos obligados a poder pensar no solamente en un estado inteligente, sino tenemos que poder pensar en un estado que sea reparador. Y hay que pensar en un estado que sea reparador, que tenga mucha territorialidad, que se pueda ubicar en los centros de mayor situación de vulnerabilidad social, pero también con una articulación que cuesta mucho sostener, que es con las provincias y los municipios, para que las políticas federales puedan atravesar a todas las provincias y que podamos tener esos derechos garantizados en todo el territorio. Hoy eso está muy dañado, hoy eso está prácticamente en un lugar que es el deslugar. Radio Nacional está perdiendo la posibilidad también de ser la voz que atravesaba toda la República Argentina, un lugar que nosotros queremos mucho y que está afectado. Han lastimado toda la política de derechos humanos, cerrado los sitios de memoria en un primer momento, reincorporado a un tercio de los trabajadores y las trabajadoras a los sitios de memoria, cerraron el archivo de la memoria donde nosotros tenemos ahí todos los insumos que nos permiten poder avanzar sobre los genocidas. Despidieron a la mayoría de los abogados y las abogadas de las provincias que llevaban en adelante los juicios de lesa humanidad, por lo que hoy estamos en 3 provincias sin representación de parte del Estado atacando a los militares. Cerraron el Centro Cultural Conti, un centro cultural abierto a la comunidad que permitía que muchos pibas y pibas puedan recorrer el predio, pero además acercarse a la cultura y tener una herramienta de talleres y teatro y música que les permitía conectar en un lugar tan emblemático como la Exesma, con algo tan propio como la cultura. Atacaron y destrozaron la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, financiándola durante 1 año y medio sin pagar los salarios de los docentes universitarios, sin entregar los títulos habilitantes para que la gente que se recibiera pudiera ejercer. Y así estamos. Y entonces se hace difícil, y por cada área que voy pensando son áreas bueno, los compañeros del Ministerio de Seguridad, ¿querés que vaya cerrando? Tengo un poco más, pues está Parque Nacional, no. Bueno, lamentablemente, quizás en 15 minutos es muy difícil hacer una descripción de cómo está el Estado. El Estado hoy está en este lugar de agonía. Me parece que es importante que podamos empezar a discutir que tenemos una alternativa política para hacer gobierno y que el Estado es la herramienta que el gobierno tiene que utilizar para poder transformar la realidad de nuestro pueblo, y que no tenemos que desaprovechar esa herramienta para poder pensar cómo va a estar al servicio de la mayoría. Muchas gracias. Gracias, Tana. Era cierto, te hacían una señal y... Bueno, bueno, si les parece, yo voy a hacer 2 preguntas. Les voy a pedir a Paula, si anda por ahí, que haga los comentarios del chat. Y le vamos a pedir a los compañeros que brevemente, en unos minutitos, disculpas, pero para poder escuchar todo, nos cuenten la situación del INTI. ¿Les parece? Con esas 2 preguntas, con los comentarios que haya en el chat, habría una primera rueda de comentarios de ustedes, más los datos que nos sumen los compañeros del INTI. Y después haríamos una segunda rueda vayan preparando algún comentario o pregunta desde aquí. Así que vamos a empezar con las del Zoom. Adelante, Paula. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Quiero destacar algo. Aquí estamos 48 compañeros y compañeras conectados, escuchando las exposiciones de los compañeros que hoy nos acompañan, y todos en sus comentarios agradecen la descripción y el diagnóstico que han compartido. Y no han hecho preguntas, por lo menos hasta el momento, pero sí leo y comparto los comentarios que han dejado en el chat. Gerardo, Adelante. que sospecho que es trabajador de AFIP, comenta: hablo desde mi ámbito laboral, tal vez se repita en otros gremios, pero lo primero que le dijimos a los compañeros más jóvenes en campaña política, que teníamos un convenio laboral muy bueno, pero que si había un cambio de gobierno y orientación política, había que defenderlo, y que nos pasaría
¿Y qué nos pasaría solo por el salario? Asistimos hoy al cierre también de muchas dependencias y vivimos en una gran incertidumbre como muchos trabajadores del Estado. En otro párrafo, Gerardo agrega, muchos pensaban que a nosotros no nos llegaría el ajuste, muchos lo votaron. Consideraban que éramos una isla, pero el agua también llegó. Con otra visión de la vida y del otro, especialmente con los jóvenes, se hace difícil persuadirlos de que solo en forma colectiva podemos defendernos ante el ataque de esta gente. La situación llevó a que lo fundamental sea la preservación, defensa del empleo y hasta el momento nos ha servido bastante. Uno que es del interior y transita las rutas, esto es un comentario en relación a lo que nos comentaba la compañera sobre la situación de vialidad nacional. Agrega Gerardo, que dice, uno que es del interior y transita las rutas, ve cómo el deterioro de las mismas es constante, que lo lleva a pensar que no solo les importa echar gente, sino que su intención es destruir todo lo que tocan. El tránsito de camiones es constante, lo que implica la destrucción continua de las rutas, y sin mantenimiento, ¿no? Con cero mantenimiento. Marcelo comenta, excelente la compañera de vialidad, ni hablar de las señalizaciones, demarcaciones y demás. Zulma Logay dice, muy bueno el informe de la compañera, lo agradece. Dice Raúl, el pueblo va a tener que aprender a votar. Carla comenta, buenas tardes compañeras y compañeros, desguace absoluto de todas y cada una de las estructuras del Estado, sea a través de despidos, de financiamiento, ataque a la institucionalidad, dispositivos de persecución, disciplinamiento y control, o peor aún, la construcción consciente de un Estado ineficiente a través de su desmonte y desinversión, persecuciones a sindicatos, intentos de proscripción, ruptura del tejido, sociedad, política pública y Estado. Amado Sorzón dice, excelente las 3 exposiciones, muy claro el triste panorama en cada uno de los espacios. Y finalmente, bueno, sigue haciendo comentarios Carla y Gerardo, que omito leerlos porque ya comenté cosas de ellos. Dice Marcos, mejor descripción no se puede hacer. Marcos Casanova. Dice, agrega Gerardo, muy claro y triste la situación descrita por los compañeros, y Norita Díaz agrega, vivo en Río Tercero, provincia de Córdoba, donde el desguace del Estado ya nos afecta a la ignominia de los cierres y o privatizaciones de las empresas estatales como Fedea, Dioxitex, Fabricaciones Militares y las unidades de la unidad turística de hoteles del turismo social. Emblema nacional para todos y todas. Y todo lo demás que se ha nombrado hoy nos afecta a todos y a todas. Estos son los comentarios que han dejado los compañeros. Ahora agrega un último comentario. Dice, cuando volvamos nos debemos la reconstrucción de las políticas públicas desmanteladas y lograr condiciones laborales estables para los trabajadores estatales que sostenemos esas políticas. Muchas gracias, Paula, y muchas gracias a los compañeros y compañeras que desde el Zoom siempre demuestran la enorme bondad del Zoom para que estén partícipes, para que estén activos, para que puedan escucharnos casi como si estuvieran acá. Así que muchas gracias por esa participación. Yo, a diferencia de los compañeros y compañeras del Zoom, ya tengo 3 preguntas con las cuales voy a empezar, pero si les parece primero unos breves minutos para que nos cuenten qué está pasando en el INTI. Bueno, yo soy Giselle Santana, trabajadora del INTI. Queríamos empezar por agradecer la invitación a este espacio, sobre todo a Josefina que nos recibió. ¿Ahí me pongo? Ah, muy bien. Ahí está. Bueno, saludamos entonces. A Josefina que nos recibió acá en el Patria hace unos días. Nosotros no somos la Junta Interna del INTI, no somos la conducción gremial, no queremos arrogarnos una representación que no tenemos. Somos parte de la Asamblea Multisectorial que se puso en pie en INTI tratando más desde una organización autoconvocada, hacernos cargo de lo que estaba pasando frente a la inacción de la conducción en nuestro instituto, pero somos orgullosamente estatales y orgullosamente de ATE también. Escuchaba a los compañeros y a la compañera y medio que la descripción general la compartimos, la estigmatización,
la ruina salarial, porque no hay otra manera de decirlo. Nosotros integramos, además de ser un organismo del Estado, somos un organismo del Estado de ciencia y tecnología. Somos parte de ese sistema científico y tecnológico de la Argentina que también está siendo destruido, y además somos un organismo que trabaja en función de la promoción de la industria nacional. Tenemos todos los casilleros para la destrucción, digamos, porque claramente nada de lo que hacemos interesa en este proyecto de país que representa Milei, pero Milei como gerente de otros intereses. Después de todo lo que venimos sufriendo en este año y medio, 30% menos de personal a través de retiros voluntarios, despidos y renuncias, porque la situación salarial es realmente insostenible. Estamos, como la compañera mencionaba, en Vialidad a la expectativa de esos famosos decretos con los que viene amenazando Sturzenegger, con los que van a atacar a los organismos descentralizados, que en nuestro caso implica directamente desaparecer como sector. El INTI tiene una razón de ser, que es la existencia de los centros de investigación y desarrollo, una personería jurídica propia que implica poder firmar convenios internacionales, tener acreditaciones internacionales para las capacitaciones que damos, para las certificaciones, para la investigación, comités ejecutivos propios donde está involucrada cada rama de la industria de las que funciona y se investiga y se desarrolla en INTI. Todo eso desaparecería. Por supuesto que eso, si ocurre, implica cientos de nuevos despidos, y la desaparición del INTI del territorio, que era un poco también lo que señalaba el Tano, la pérdida de la extensión territorial, del federalismo que caracteriza al instituto. Por eso estamos en pie de guerra, tratando de evitar que ese decreto salga, porque si bien nos reunimos en la Secretaría de Comercio e Industria y nos dijeron el decreto es inevitable, nosotros somos muy porfiados y siempre creemos que es evitable y que la manera de evitarlo es la pelea. Por eso también vinimos hoy como con mucho entusiasmo de ver, bueno, cómo podemos articular con otros espacios, y por eso también hoy en una asamblea que fue enorme decidimos convocar a la acción de mañana. Me parece que una vez más las mujeres y las disidencias, las primeras que dijimos que este era un gobierno fascista, que había que combatirlo como tal y que había que unirse para eso, estamos dando una muestra habiendo corrido la fecha para convocar mañana, para abrazar a los jubilades, y terminamos construyendo casi sin querer, pero queriendo, un atisbo o un principio de esa huelga general que estamos necesitando, porque mañana se suman todos los sectores que están en lucha, nosotros también, así que nos encontraremos mañana en la calle. Gracias por este espacio. Y aguante el INTI también y todo el Estado. Gracias, compañera. Bueno, vamos a hacer 2 ruedas. Yo voy a representar las preguntas del Zoom, que no hubo preguntas, y después ustedes tomaremos 2 o 3 preguntas de los que están acá presentes. En primer lugar, contarles, que tiene que ver con la primera pregunta, ustedes elijan la que quieran de las 3, cada uno elija lo que quiera contestar. Yo no sé si ustedes saben, pero una de las razones por las cuales en el instituto se crea muy tempranamente la Comisión de Estado y Administración Pública tuvo que ver con la certeza de que a nuestro proyecto político le faltaba una mirada particular sobre la defensa del Estado en sí, más allá de las políticas sectoriales. El estudio del Estado, el estudio de la organización estatal y de alguna manera poner en valor esa institucionalidad, la mayor institucionalidad que crean los pueblos, y no dejarle el discurso o el estudio de la estatalidad a otras fuerzas políticas. Nosotros asumir que hay, así como está la corriente de la nueva gerencia pública, está también la corriente de la gestión nacional y popular de lo estatal. Ese nacimiento temprano de esta comisión dio lugar a que pudiéramos hacer estudios, hicimos charlas, hicimos cursos sobre el tema se instaló en la agenda, no fue por nuestro trabajo, sino por otras cosas, no me voy a rogar esto para la comisión, pero la compañera Cristina también empezó con más claridad a hablar de la estatalidad, a reflexionar sobre el Estado, y entonces en esa materia preguntarles ¿cuál creen ustedes que tiene que ser el rol de estas usinas, de estos espacios, a la hora de dar una mano en la lucha? O sea, este es un momento de lucha, de conflicto, y que lo que hagamos nosotros, lo que publiquemos, lo que difundamos, tiene su impacto porque la web del Patria es leída, sus redes son muy leídas,
y quizás tengamos un espacio ahí donde hacer oír más claramente la voz de los trabajadores y trabajadoras organizados. Así que yo intuyo que hay 2 o 3 cosas donde podríamos dar una mano. Sepan que, por ejemplo, tanto Telesur como agencias internacionales toman mucho las noticias que salen en nuestra página. De alguna manera es una suerte de agencia de noticias, así que preguntarles qué creen ustedes que nosotros podemos hacer para difundir, apoyar, ampliar la voz de los trabajadores y trabajadoras. La segunda pregunta es si ustedes creen que estamos yendo o en qué estado está la confluencia de los múltiples sindicatos que hay. Ustedes saben que somos más de una veintena de sindicatos, o andamos por ese número, no lo recuerdo bien, quizás alguien me puede ayudar, pero somos una cantidad de sindicatos y yo no sé si está habiendo un camino hacia la confluencia frente a lo que está pasando, si hay una idea de articulación. Y la tercera pregunta, muy ligada a la segunda, es si esta confluencia de los miércoles alrededor de los jubilados y las jubiladas, de los espacios ecuménicos, de los espacios religiosos, de las mujeres, de los trabajadores estatales y de otros colectivos, la discapacidad, la niñez, etcétera, no está siendo el germen de algo mayor que vendrá. Que yo no sé si es el tipo tradicional de lucha, y quizás sean otras, pero pregunto si el miércoles no está convirtiéndose como en un foco de concentración. Estas son las 3 preguntas. Empezamos así en el mismo orden. Lo que quieran contestar de lo que les dije está bárbaro. Bueno, qué difícil, ¿no? Porque... No, me parece que una parte, porque fue una de las cosas que nombró la última reflexión que tiró, digamos, la que opinó en el Zoom, que es la forma de consolidar, digamos, la estabilidad de los trabajadores en el Estado y las funciones que cumplen, ¿no? Nosotros, y unido también a lo que opinó un compañero que es de la FIP, y que nosotros, es cierto que convocábamos a los trabajadores ingresantes nuevos, en todas las administraciones entran trabajadores, entraron en el macrismo, entraron en el kirchnerismo, acá dice, no, el kirchnerismo puso, todas las administraciones entran trabajadores. Bueno, después obviamente que uno se encuentra con una función concreta en el Estado, más allá de la idea política que tiene, después tiene que cumplir la función del gobierno, que cada gobierno le pone su impronta, pero me parece que es muy importante que los trabajadores no estén sometidos a una precariedad total, ¿no? Yo voy a dar como ejemplo que nosotros, como otros organismos del Estado, en nuestro convenio yo hablaba de que en el año 73 se creó nuestro convenio colectivo. Lógicamente en el proceso militar se terminan las garantías, se intervinieron los sindicatos, todo esto. Cuando vuelve la democracia volvió la afiliación, todos conocemos este proceso de que los trabajadores volvieron a afiliarse masivamente y a nosotros en la época, durante el primer gobierno de Menem, nos imponen un laudo y nos quitan la estabilidad del empleado público. Nosotros, digo, de que se creó el convenio, 15 años después, con todo lo que pasó, dictadura, la vuelta de la democracia y la época del menemismo, las grandes modificaciones vinieron en la época del menemismo, época reivindicada por el actual gobierno, ¿no? Que viene a regular todo, que viene a cambiar, digamos, toda esta estructura. Y nosotros recuperamos la estabilidad. Nosotros volvimos a sacar el despido sin causa, porque había un artículo que lo mencionaba así, el trabajador se puede despedir sin causa. Artículo 11C del convenio, nosotros lo recuperamos con Néstor. Entonces digo, hay una forma, digamos, donde nosotros lo teníamos tan palpable en nuestra historia, esto, obviamente quizás en esta época también muchos trabajadores, digamos, fuimos conquistando derechos en los convenios, pero hay algo que es natural, digamos, a la organización de los trabajadores, la fuente de trabajo y la defensa del salario. Digamos, sin esto no... Obviamente que después el trabajador, y más que nada en la Argentina, conoce que es un trabajador organizado políticamente, con una idea política, con la idea de la justicia social, con la idea del avance y la conquista social.
pero digamos, sus funciones básicas son estas. Creo que los trabajadores, sabiendo que van a cambiar las administraciones, la estabilidad tiene un componente lógico que es que no esté sometido al cambio de administraciones, sino que pueda cumplir su función más allá de la tarea que le encomienda, digamos, la administración de gobierno diferente, pero que se pueda especializar, que pueda profundizar sus capacidades y que pueda, digamos, sobre todo tener un vínculo estable con su encuadre laboral. Yo creo que esto es algo que nosotros, digamos, tenemos que trabajar en adelante porque es muy difícil que, como decía el compañero catalano, diga, bueno, los sueldos son terribles, pero es parte de la precarización, me parece, digamos. Los sueldos, digamos, hoy hay un gobierno que nos somete a determinado modelo económico. Creo que la discusión de fondo es la discusión del modelo, en definitiva, porque nosotros estamos, sí, describiendo situaciones sectoriales, pero la discusión de fondo es una discusión de modelo, donde en un modelo teníamos conquistas, avanzamos y teníamos un bienestar, y en otro estamos sometidos al despojo, a la especulación, a todo esto, pero bueno, creo que la forma de que el Estado sea una pieza eficiente en ser la garantía de sostener, digamos, el bienestar del conjunto de los argentinos, gran parte, digamos, lo describe cada trabajador que describe su actividad. La compañera hablaba de, bueno, sí, de las rutas depende la vida de los argentinos. Claro que sí, si cada uno va a describir su actividad casi como estratégica, no importa si es más de una naturaleza, de otra, pero obviamente que cada actividad tiene un sentido de ser, si no prácticamente no existiría la actividad. Pero me parece que lo mejor que podemos hacer eh, es ver cómo nosotros buscamos la estabilidad de los trabajadores. Esto es que no exista, que no haya, si hay un motivo, lógicamente que te pueden sacar el trabajo, pero tiene que ser un motivo donde vos cometiste un acto lesivo, una cuestión disciplinaria claramente garantizada por un proceso. Nosotros desde siempre tuvimos internamente en el organismo, que fue una conquista, por eso digo que nuestro organismo tiene desde cuando empezó el convenio, tiene organismos paritarios, digamos, tiene junta de disciplina, tiene comisión de seguridad y higiene, cosa que quizás en estos últimos años se estuvo discutiendo por ley si la teníamos todos o no. Nosotros cuando hablamos con nuestros trabajadores naturalizamos tanto que ya existía, digamos, esto, pero bueno, me parece que es una asignatura para todos los trabajadores del Estado no estar sometidos al vaivén de las administraciones, sino, digamos, para poder, porque todos sabemos que en el Estado hay los compañeros, las compañías pueden pensar como se les ocurra, pero sabemos que cuando uno lleva adelante una actividad, en el fondo la va a defender. Y me parece que eso, digamos, es la mejor manera de hacer un aporte para, no solo para el trabajador, sino para que el desarrollo del país sea una posibilidad concreta. Bueno, voy a tratar de ser breve, pero pensando un poco, estaba tratando de pensar cómo poder englobar esta idea, pero la verdad es que lo que me parece que primero hay que hacer este análisis de por qué en el Estado tenemos... Claudia, nos quedamos sin conectividad, me parece, ¿no? Decididamente, no sé cómo hacer. Mandarle un WhatsApp a Claudia. Sí, sí. Ahí voy. Disculpen, compañeros. Vos tratá de ver qué pasa por ahí y yo le mando WhatsApp. Dale. Ay, Dios. Ah, encima de todo lo que nos están contando, Por ahí se cortó la luz, no sé, muy no, extraño. ¿se los ve mover a ellos o no? No, se desconectaron directamente. No, Se cayó la conexión. No, ni siquiera están conectados. Eso es lo que me llama la atención. no, entonces debe haberse caído todo. Mm.
No, me están matando estos chicos, ¿eh? Mi comentario no es muy, pero nada. Ahí nos dice Claudia que en breve lo solucionan. Ok, pues dejo de escribir y me callo la voz, porque solo... Esperamos entonces, compañeros. Si alguien quiere comentar algo, les damos audio, así charlamos acá. Y gracias por los comentarios que nos están dejando en el chat. Quiero que sepan que después, aunque no podamos compartirlos, rescatamos el texto y seguramente Claudia se los va a hacer llegar a los expositores. ¿Qué te dijeron? ¿Que allá no pasa, que se cortó la luz de ellos? Ahí está, ahora los escucho. ¿No? ¿Cómo? No, que no sé cómo, ¿qué te dijeron? Que esperemos. Tenemos que... A mí no me contestaron. Que esperemos que iban a tratar de solucionarlo. Solamente eso. No, está bien. Pero yo escucho hablar. ¿Vos escuchás? Ahí se reconectaron. Eso. Escuchaba voces. Situación de individualidad y entonces pues, quizás nuestra tarea es conservar lo colectivo todo el tiempo. Sí. Sí. ¿Nos escuchan? Perfecto, ¿Sí? Claudia. Ahora sí, nuevamente. Estamos aquí. Bárbaro, gracias. Perdón, compañera. Nada, simplemente eso, como tratar de combatir esto individual que todo el tiempo sucede a lo colectivo. Solamente esto como para cerrar como ejemplo, en vialidad, que por ahí me estaba olvidando decir, quieren llevar a que las provincias, cada una se haga cargo, ¿no?, de las rutas, con lo cual es lo que nos lleva totalmente a una desfragmentación de lo federal. Y ahí es donde nosotros hablamos del Estado Nacional. Bueno, ¿cuál es la importancia del Estado Nacional? La importancia del Estado Nacional es que nuclea que haya igualdad. O sea, que haya igualdad en cada una de nuestras regiones, en cada una de nuestras provincias, básicamente porque no todas las provincias tienen la misma riqueza, no todos los pueblos tienen la misma conectividad y no se va a poder poner peajes en todos los lugares, con lo cual algunos territorios van a quedar totalmente aislados o no tienen economías que puedan solventar cada uno de sus caminos, con lo cual esta federalización nos tiene que llevar a hablar de esto, de que no podemos pensar individualmente ni siquiera en las provincias, o sea, los gobernadores también tienen que abrir, digamos, estas oportunidades de que nos están desfragmentando y bueno, tratar de llevar a esto de, esta es la importancia del Estado Nacional. Esto que no nos puede permitir que haya esta desigualdad en el territorio nacional en su totalidad. Así que bueno, desde mi lugar, eso. Bueno, yo lo que quiero aportar es, los trabajadores públicos no somos responsables. Hay que agregarlo eso. Cuando se habla del Estado, lo primero que hay que decir es que nosotros no somos los responsables de que las cosas no funcionen. Porque si no, es como que todo esto no funciona porque nosotros existimos. Y la verdad que genera mucha angustia que no se nos pueda poner en valor. Muchos de los nuestros murieron en pandemia asistiendo a toda la comunidad y nos aplaudían todos los días. Hoy no podemos ser una mierda. Entonces, algo que tenemos que poner en valor, los trabajadores y las trabajadoras no somos responsables. Eso tiene que estar como algo allá arriba para ver. Después, no estamos pudiendo transitar la síntesis entre los sindicatos que estamos en el Estado. Quizás es difícil por las estrategias que cada uno va tejiendo respecto de cómo afrontar la crueldad que el gobierno nos va imponiendo y cómo se evalúa. No todo el sindicalismo termina siendo la columna vertebral del movimiento. Hay un nuevo sindicalismo que también quizás abraza de alguna manera las nuevas ideas de gobierno o no les interesa participar en un marco de resistencia en esta etapa y van a esperar a la etapa siguiente. Quizás el desafío sería poder juntar a todos y poder ir delineando, no cómo resistir, porque no van a resistir,
quizás es esperar la supervivencia para ver cómo se puede construir un Estado nuevo. Y respecto de que los miércoles es la arena que eligió, si esto fuera el Coliseo Romano, es la Plaza de Congreso. Todos los miércoles están los romanos preparados, esperando que lleguen los abuelos, las abuelas, que son los esclavos que tienen que sobrevivir. Y creo que es una estupidez no ir a esa arena, porque nuestros jubilados no tienen otra alternativa, no pueden elegir. Nuestros jubilados hoy no tienen la posibilidad de poder hacer otra cosa. Los han elegido como los sujetos que tienen que disciplinar para disciplinar a toda la sociedad. Lo intentaron con las universidades se pudieron plantar, salieron, no consiguieron el presupuesto que necesitaban, pero pudieron lograr una de las movilizaciones más importantes que pudimos transitar. Las disidencias pudieron, desde una asamblea en una plaza, movilizar a todo un país y tampoco lo pudimos resolver, pero hubo un freno muy fuerte desde lo social, desde lo político, desde lo cultural, porque las familias salimos a poder dar esa pelea y poder debatirlo. El 24 de marzo pudimos tener una posibilidad de seguir sosteniendo la política de derechos humanos que nosotros pretendemos y que queden en desvalor las posiciones que ellos tienen, aunque no podemos todavía resolverlo, pero sabemos que somos un colectivo multitudinario en todo el territorio que se moviliza y por eso también hay que apoyar a las madres de Plaza de Mayo que siguen caminando todos los jueves sobre la pirámide. Y los miércoles con los jubilados y las jubiladas, que también tenemos que interpelar porque lo difícil que está la cosa para que los clubes de fútbol, los hinchas de fútbol, hayan salido a decir tenemos que defender a los jubilados. O sea, ¿qué le pasa también a la política, al sindicalismo, que todavía no puede dar la discusión para lograr la masividad, pero no para ir el miércoles a sacarse a palo con la policía, para resolver el problema de los jubilados? O sea, porque lo que tenemos que generar es que haya una presión social tan grande que en la Cámara de Diputados tengan que votar una ley parlamentaria que les importe 3 carajos de dónde sale la plata, porque la plata se la está llevando el sistema financiero y en vez de que se la lleven los mercados, que se la lleven los jubilados. Pero para eso hay que construir una masa crítica, y la masa crítica la vamos a construir si logramos que esas movilizaciones de los miércoles crezcan. Hasta tanto suceda, mañana es una gran jornada de pelea, pero el miércoles de la semana que viene también. Y el otro miércoles también. Y por eso estamos lanzando la multisectorial por los jubilados, que es muy difícil, pero estamos armando una multisectorial por los jubilados, porque la idea es ver cómo apoyamos la definición política de pelea que hicieron este colectivo de jubilados, que también a ellos les cuesta mucho porque son 17 grupos que no se ponen de acuerdo rápidamente, que llegan a acuerdos solamente de territorialidad, pero no de hacer una sola actividad, y estamos ahí transitando entre los debates que se va dando ese colectivo de compañeras y compañeros que han dado todo por nuestro país. Creo que el sindicalismo, las organizaciones sociales, la política, estamos en deuda. Estamos en deuda y tenemos la arena todos los miércoles a las 3 de la tarde. Entonces, me parece que eso tenemos que hacerlo no como una cuestión bélica, que es lo que proponen ellos, sino con masividad. Si nosotros logramos masividad, la represión se termina cayendo. Y nosotros tenemos que generar esa masividad para que los jubilados y las jubiladas tengan el respaldo de la sociedad, que además es como muy torpe esto. La mayoría de la comunidad tiene abuelos o tiene padres, que además culturalmente y socialmente estamos en algo que tenemos que repensar, en donde los adultos en nuestra sociedad no cumplen un rol tan ejemplar como lo deberían estar cumpliendo, que quizás en otras culturas lo hacen, pero no es un lugar donde uno va a anidar, donde va a escuchar, donde va a consultar. Hay como un lugar del no lugar sobre los adultos mayores. Tenemos también que recuperar esos valores. Nuestros pueblos originarios le dieron un valor absoluto y único a los adultos mayores. La contaminación europea que tenemos nosotros nos transformó en gente de mierda. Entonces tenemos que ver cómo hacemos para que nuestros viejos, nuestras viejas tengan el lugar estructural, ¿no? Había un dicho que decían: si el joven supiera, el viejo pudiera, ¿no? Porque la síntesis está entre el camino recorrido que ellos han hecho y lo que nosotros necesitamos de ese camino recorrido. Tenemos la fuerza, ellos tienen el bagaje histórico sobre sus hombros, tenemos que encontrar una síntesis. Estamos bien de temperatura, pues yo me entré a calorar.
Digo, porque si no lo apagamos o abrimos la puerta, Gaby, abrimos la puerta para que corra un poquito de aire. Quería contarle a los compañeros, pero sobre todo a Pablo, por lo que planteó, que una de las autocríticas que nacieron muy, muy tempranamente en la comisión fue la falta de políticas de estabilización a través de concursos, a través de promociones, a través de distintas estrategias de pase a planta permanente que estuvieron ausentes esas estrategias en los gobiernos populares. O sea, nuestro enorme compromiso con las políticas públicas que llevábamos adelante, a veces la energía que se puso en el proyecto de gobierno no tuvo su correlato en una política de personal que estuviera atenta al tema de pase a planta permanente, así que esa preocupación central que señalaste está también entre las preocupaciones de esta comisión. Quería contártelo porque, y es más, puedo decirlo porque fue público cuando inauguramos la comisión, fue una autocrítica del doctor Parrilli ante la comisión. Respecto de la difusión, todo lo que ustedes tengan, textos, etcétera, nosotros lo podemos elaborar, retomar, hacerle algún comentario desde la comisión y aprovechar la difusión. Todos los textos. Sé que incluso en ATE están haciendo un análisis de la situación de los trabajadores, así que bienvenido. La centralidad de los trabajadores y trabajadoras va en la misma línea de lo que decía Pablo, y también es una autocrítica, en ese sentido que tenemos que resolver. También resolver el ingreso no solo por competencias técnicas, sino también por compromisos éticos y por capacidades relacionales. Los mejores ciudadanos y ciudadanas tendrán que ingresar al Estado, y en eso hay que hacer un sinceramiento, y la política tiene que hacer un sinceramiento en sus negociaciones con lo gremial y con las corporaciones que están enquistadas en el Estado, que generan formas de ingreso que después alguien desde afuera, un loco mesiánico, dice la casta, y algo de razón tiene. Así que ahí vamos a hacer toda la fuerza para acompañar esto. Y finalmente, gracias por la descripción que hiciste de los miércoles, por esa arena que me pareció una excelente figura para que todos la tengamos como un día que nos nuclea a todos. Y gracias por la sinceridad acerca de que está costando la síntesis del sindicalismo público. Vamos a hacer ahora una última rueda. Para los que no conocen la dinámica de la comisión 8 en punto termina. Y si puede 8 menos 5, mejor. Por respeto a los compañeros trabajadores de adelante que nos tienen que esperar hasta que terminemos. Así que vamos a hacer una última rueda, ahora sí, con comentarios o preguntas de acá, de ustedes. 2 o 3 preguntas que las hacemos juntas. Recuerden siempre, esta es una dinámica grupal que la tenemos muy avisada, muy anunciada, lo hacemos una vez más. Al tomar el micrófono no es para hacer un largo discurso, sino para hacer un comentario breve y en lo posible una pregunta que les permita a ellos hacer una reflexión de cierre. Así que quien quiera el micrófono, adelante. Los asusté. Los asusté con lo que les dije. Dale. Porque tengo compañeros de otras comisiones muy cercanas a nosotros. Está Horacio Cao, coordinador de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Local. Con nosotros Josefina Vaca, coordinadora de la Comisión de Ciencia y Tecnología. José Sucho Bierza, nuestro coordinador de la Comisión de Desarrollo Productivo, que todos somos como súper aliados en el tema de la defensa de lo público. Qué bien que te salió el apellido de José. yo no lo puedo decir. Bueno, primero me quedé pensando un poco en esta cuestión que vos planteabas, cómo le hablamos a la sociedad, ¿no? Ciencia y tecnología es un espacio que muchas veces aparece como alejado, un élite, no se entiende. Quiero contar también y compartir con todos y todas que ayer se inauguró en una actividad muy linda la Banca de la Mujer en el Senado de la Nación, que desde que asumió Milei no había podido abrirse, ¿sí? Año y medio de lucha. Entonces, en un conversatorio donde se inauguró, cada sector y las agrupaciones se presentaban. Fue una tarea para nosotras representar a las mujeres y disidencias de ciencia y tecnología. Y creo que hubo un acercamiento importante, porque muchas veces se piensa que estamos en un laboratorio encerradas, ¿no? O que somos una élite, y les contaba que no, que nos pasa lo mismo, que tenemos que cuidar a los pibes cuando arrancamos con la carrera, que cuando tenemos que acceder o queremos a puestos más de relevancia, tenemos que cuidar a nuestros padres y madres,
que nos pasan las mismas cosas y que ciencia y tecnología no es solamente esta cosa de la cientificista, sino que también buscamos las respuestas a las problemáticas de nuestro territorio, el INTI, el INTA, cómo hacer para que en lugares alejados y fríos haya energía. Bueno, por ahí es esto, ¿no? Esto en cuanto a lo que nosotros tenemos que empezar a aprender y el ejercicio para acercarnos a la sociedad. Por otro lado, hay que decir, y esto lo celebro, que hay un esfuerzo por la organización. Ciencia y tecnología es una cosa medio lavada, esto de que la ciencia es neutra, no es neutra, se están dando cuenta, nos estamos dando cuenta que nos están lastimando mucho, y hay procesos de organización que me parece que sería muy bueno anclarlo en procesos como esto, ¿no? Los compañeros de INTI que pudieron pedir una reunión, bueno, este tipo de encuentros, porque esto motiva, porque esto genera ideas. Entonces, digo, casi una propuesta y una pregunta de si les parece que esto se puede seguir haciendo con otros sectores, en este caso de ciencia y tecnología, que están empezando a organizarse, pero que necesitan algo más que yo no se los puedo dar, pero me parece que tal vez ustedes sí. Gracias, José. ¿Quién más? Anoten para... No se olviden la pregunta. Muy brevemente, dos cosas. En el listado no puedo dejar de citar al INAP, que se ha reconvertido, pero ha perdido mucha de su potencia. El Consejo Federal de la Función Pública, que como es un convenio con provincias, no lo puede unilateralmente desarmar la nación, pero echó a todo el mundo, con lo cual, de hecho, ha dejado de existir el COFEFUP. Y decir también que nada, y repetir lo que decía el compañero catalano, nosotros no somos culpables. El gasto nacional, ni siquiera somos culpables del déficit fiscal, porque el gasto en personal del Estado Nacional es muy bajo, es el 12%, de hace 30 años está estabilizado en el 12% del total del gasto, y cualquier comparación internacional da que el Estado Nacional argentino, por su condición federal, por un montón, pero el Estado Nacional es ridículamente chico, tiene 400.000 empleados neto de las universidades. Es absurdo, lo comparás con México, con Brasil, otros países federales, con cualquier país de América Latina, y estamos muy por debajo, con el cual el tema no está ahí, es casi maldad pura, te diría. Gracias. ¿Uno más? Adelante. Bueno, fue la tarde de los coordinadores y coordinadoras. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Sí, yo también sumándome a todo lo que dijeron los compañeros, y hablando también desde la producción, que el aparato productivo está destrozado totalmente, incluso el del Estado. Yo vengo de agricultura, trabajé muchos años en agricultura y bueno, agricultura familiar, todo eso fue una barrida completa. Pero me parece que de todo esto y toda la crueldad que tiene este gobierno para con nosotros, que nosotros venimos ya golpeados y estamos acostumbrados quizás, pero es mucho más cruel para con nuestro pueblo, ¿no es cierto? Y para con quienes lo votaron. Entonces, así como decía Perón en algún momento, ellos están haciendo todo para que volvamos. Eso es lo que quería decir. Gracias, José. Bueno, si les parece, haríamos una rueda de una reflexión final a partir de lo que los compañeros dijeron, y yo les haría, después de esa reflexión final, haría un cierre con una propuesta, porque no fue así como graciosa la invitación a ustedes, sino que la idea es que esto tenga alguna suerte de continuidad, así que les vamos a hacer alguna propuesta. Así que, adelante. Bueno, no, me parece que tenemos que aprender a comunicar. Esto es un desafío para nosotros, tanto ahora que lo necesitamos tanto como cuando pudimos hacer muchas cosas como se describieron, todos los derechos que instituimos, todo, y en definitiva quizás no lo logramos capitalizar en el tiempo, y me parece que eso es un déficit en la comunicación. Y esto creo que es una de las formas de conocimiento, ¿no? Porque va a ser cada vez más vital para nosotros como comunidad, no solo como trabajadores, como comunidad, para poder, digamos, abordar el desafío de una era que está empezando, que es la era tecnológica, de la cual, por supuesto que las corporaciones que se están haciendo del poder en este momento están abusando del vacío democrático, pretenden vaciarlo y pretenden manejarlo con las variables
tecnológicas, ¿no? Por esto la institución de las redes, por esto los mecanismos de desinformación. ¿Nosotros con qué queremos luchar? Yo, no para corregir, pero digo, es cierto, los trabajadores no somos responsables, pero no somos responsables del desastre, pero nosotros tendríamos que aprender a comunicar por qué somos responsables de lo que salió bien todos estos años, todas estas décadas, donde se pudo construir un país que se queda a mitad de camino y vuelve a caer en las crisis permanentes, porque no logramos consolidar algún estándar donde todos llegamos a un mínimo entendimiento. Nada, me parece que uno de los desafíos tiene que ver con la comunicación, cómo nosotros, digamos, logramos instalar, digamos, una agenda distinta de la que nos imponen. Obviamente que nosotros no vamos a criticar al personaje, el psicópata este, pero la verdad es que atrás hay mucho poder, atrás, digamos, hay corporaciones y nosotros estamos viviendo una crisis en un cambio de época, con lo cual profundiza y a diferencia de otros cambios de época, este tiene una velocidad exponencial, ¿no? Me parece que tenemos muchos desafíos como comunidad. Lo cierto es cierto que no logramos síntesis. Nosotros debemos también crear los ámbitos, ¿no? Nosotros sufrimos grandes derrotas en estos últimos tiempos y los impactos son fuertes. No podemos creer que no nos van a golpear. Quizás en lo individual nos sentimos como con el empuje para dar, pero ha golpeado a todas las instituciones. Digamos, las instituciones también están como deshilachándose. Ni siquiera es que están, digamos, perdiendo el poder porque las están atacando tan gravemente. La verdad es que estamos perdiendo el poder porque no podemos sostenerla en este cambio de época que nos cuesta hasta comprender. Nos cuesta hasta comprender por qué llegó el poder que llegó. Digo, y todavía lo seguimos analizando y va a haber distintas versiones, pero me parece que los desafíos nuestros vuelven a ser en comunidad, pero, como decía Perón, en la comunidad organizada, eh, con nuestra sólida verdad. Si nosotros podemos atravesar cualquier cambio, si tenemos una sólida verdad. Y esa verdad es la que tenemos que buscar para atravesar esta época y tenemos que cabalgar sobre la evolución. No vamos a poder retener un pasado que fue mejor por solo el hecho de que lo extrañemos o lo deseemos. Creemos que tenemos que cabalgar sobre la evolución y eso va a tener que, por parte nuestra, la obligación de provocar ámbitos, encuentros diferentes que nos pongan en lugares comunes, porque los golpes los sentimos todos de todos lados y, bueno, es un deber nuestro convocar. Después, bueno, están los que tendrán sus tiempos para ir apareciendo o no. Nos está pasando a todos, nos pasa en los gremios, nos pasa en la política, le pasa a los empresarios, le pasa a todos. Yo, como uno de los trabajadores que soy parte del movimiento obrero, pero que aparte creo, digamos, que una de las mejores cosas que nos pasó fue el pensamiento de Francisco, que hace poco desapareció físicamente, pero que nos deja un montón eh, de pensamiento del lado del humanismo, ¿no? Estamos viéndonos enfrente del lado de la crueldad. Vemos todo lo contrario. Yo creo que ahí hay que buscar detrás de las ideas, no de las personas. Hay que buscar detrás de las ideas en los que nos encuentre y lo que va en favor, digamos, de esta idea de cómo construimos una sociedad nueva que vamos a tener que interpelar también profundamente cada uno si creemos nosotros que somos tan distintos a los que gobiernan, si en definitiva estamos cada uno defendiendo la parada propia, ¿no? Bueno, esto merece para ponerse en común, quizás los lugares tradicionales no alcancen. Gracias. No, simplemente me quedo como con una reflexión de que quizás a veces terminamos estando siempre en los mismos espacios, las mismas personas, porque bueno, por ahí nosotros tenemos un frente sindical también abierto con gente del INTA, esta gente del INTI también, ¿no? Siento como que las conversaciones siempre nos nucleamos entre nosotros y nos retroalimentamos, pero cómo nos cuesta sacarlo al exterior.
Y también pensaba que, digamos, el rango etario de esta reunión, por ahí nuestro desafío es llevarlo a las juventudes, ¿no? O sea, esto que estamos hablando de cómo difundir o de juntarnos, el desafío sea también, digamos, involucrar a las juventudes, porque parte, digamos, de todo lo que está sucediendo tiene que ver con eso y son los que absorben todo lo que está sucediendo, incluso el cambio tecnológico también. Y bueno, hacernos cargo de qué es lo que le estamos dejando y qué es lo que estamos construyendo para las juventudes. Me parece que ese es el desafío más grande, aparte de acompañar, por supuesto, a los adultos mayores, ver qué es lo que estamos dejando para las juventudes. Y bueno, como parte de los empleados estatales no somos los culpables de todo esto, hoy justo tuvimos esa conversación porque el macrismo nos dejó una estructura en vialidad tremendamente gigante, totalmente con lugares vacantes, o sea, una cosa espantosa. Entonces ellos nos decían, no, bueno, cuando venga el de Sturzenegger le tenemos que decir, bueno, nosotros no tenemos la culpa de lo que hicieron. O sea, nosotros no somos los culpables, los trabajadores y trabajadoras no somos los culpables de lo que las administraciones hagan del Estado. O sea, nosotros permanentemente estamos acá con el desafío encima de surfear la ola de cada una de las administraciones y los discursos y las ideas con las que viene y estar y acomodarnos a todo eso. Entonces, bueno, ¿no? Como sacar un poco ese mote del empleado estatal, que la verdad que termina siendo un desafío. Yo siempre digo que a mí me encanta trabajar en el Estado, es un desafío constante. O sea, es problemático, pero la verdad es que es un desafío y es un desafío también a nuestro conocimiento y esto a crear nuevas cosas, ¿no? A pensar. Todo el tiempo nos estamos desafiando a pensar, bueno, no hay presupuesto, bueno, ¿qué hacemos sin plata? ¿No? Entonces, bueno, es un desafío constante y me parece que eso está bueno y eso es lo lindo que tiene el Estado para mí, ¿no? Más allá, por supuesto, de estar para todos sin distinción, así que eso me parece lo lindo y lo que quisiera que quede de mi discurso, digamos, lo que traigo de los compañeros viales que veníamos hablando hoy de lo lindo de estar al servicio del pueblo. Bueno, yo voy a ser breve. Me parece que sí es importante que podamos juntar la ciencia, la tecnología, educación, salud, producción, trabajo, prevención. Me parece que hay que pensar qué país necesitamos, qué tipo de intervención necesita nuestra sociedad del Estado. Y me parece que además tenemos que pensar en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo, porque necesitamos una reforma constitucional. Lo que no puede pasar es que estemos pensando que si hacemos un ministerio más, un ministerio menos, el país va a funcionar, mientras tenemos un nicho de jueces corruptos que determinan que las cárceles están llenas de pobres, que no tienen la posibilidad de poder repensarse como sujetos sociales, y un poder legislativo que también nos pone en un lugar de mucha indefensión, que creo que es algo que tenemos que debatir. Vos no puedes entrar por una lista y votar lo que se te cante el ojete, vos tenés que irte, basta de monobloques, si no estás de acuerdo con tu partido político te tenés que ir. Digo, las tradiciones que está viviendo nuestro pueblo, porque el sistema político se lo permiten, son realmente brutales. Me parece que hay que tomarse el tiempo de poder pensar el Estado en su totalidad. El Estado son los tres poderes, hay que meterse en los tres poderes, hay que repensar los tres poderes. Esta Constitución se tiene que ayornar a la etapa que estamos viviendo. Va a haber tierra arrasada, Milei se va a ir quizás por las urnas, quizás por el pueblo, pero en el momento que él se vaya, nosotros y nosotras vamos a tener que hacernos cargo del rol que nos toque ocupar y creo que la centralidad de eso tiene que ver en que podamos sincerar con nuestra sociedad que el Estado son esos tres poderes, no es el Ejecutivo como lo ven en una parálisis o en un lugar bobo de pérdida de déficit, sino que repensemos todo porque no va a funcionar la Argentina si seguimos teniendo el nivel de corrupción y el nicho de corrupción que hay en el Poder Judicial, que nos ahoga, nos asfixia y que hoy además está poniendo en riesgo a la principal compañera que tenemos los argentinos y los ciudadanos que viven en Argentina, que es Cristina Fernández de Kirchner, así que hay que defenderla. Muchas gracias a los tres. Paula, antes del cierre, ¿quedó algún comentario más del último tramo? Así es, te cuento, está aquí en el chat un compañero que dice: buenas tardes a todos, estamos en un modelo y sistema antiestado con proceso de inestabilidad y caída del sistema administrativo del Estado.
Hoy es un gobierno con sistemas corporativos, con monetarismo financiero, es decir, eliminar y achicar las funciones de la administración de la gestión del Estado. La planificación y la estructuración de política de Estado está huérfana y empobrecido, y las voces de las calles reclaman sus derechos. Me preocupa mucho lo que viene cuando más se desmantelan las funciones de cada área de la administración del Estado, se va debilitando y desocupando a cada empleador, un deterioro de un Estado inestable y miseria de una Argentina hacia el abismo sin construcción de política de Estado. Necesitamos las resistencias del pueblo, batallas para recuperar una Argentina social con justicia social. Y hay un compañero que quiero leer especialmente, un compañero del interior que dice: en Catamarca hace un par de semanas la situación con los docentes provocó una gran movilización pocas veces vistas en estos lugares. Eso provocó que los estatales, administrativos, técnicos y hasta profesionales estén ahora en pie de lucha. Esta semana hay más movilizaciones por el cansancio, el hartazgo de la sociedad para con el gobierno provincial que denigra permanentemente el trabajo estatal. Aclaro que por ahora el enojo es con Jalil y supongo que más adelante ya será inocultable que el gobierno provincial replica el modelo nacional, aún habiendo sido reelegido como un espacio del Frente de Todos. Acá hay que decir que por un lado el gobierno provincial traicionó a sus votantes y por otro la situación no explota porque la sociedad mayoritariamente votó a Milei y le cuesta aún darse cuenta de la situación. Y nos comenta otro compañero, Marcelo Bertolotti, dice: hay una multiplicidad de espacios donde se promueve la unidad, aunque sin dudas el gremialismo no es ajeno a la crisis institucional de la política. Los egos y los espíritus negociadores atentan contra una unidad que hoy es fundamental. Perdón, me presento, comenta, dice: soy Fabián Catanzaro, secretario gremial de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, y hoy debía estar allí, pero estoy muy engripado, está con un Zoom prestado, por eso lo presenté como Marcelo Bertolotti. Qué bueno que estés ahí, Fabián, un saludo y gracias por estar presente de esta manera. ¿Algo más, Paulita? Sí, finalmente Carla comenta, dice: ser trabajadora estatal, sea los que aún resisten en su trinchera y puesto de trabajo, los que hemos sido ilegalmente despedidos, es un lugar de orgullo, de genuino patriotismo, de ser brazo activo del Estado en la gestión y en el territorio. Y sobre todo lo vemos también como una ética de vida. Ah, bueno, hermoso cierre de los comentarios, hermoso cierre. La ética de lo público está guiando, yo claramente lo veo, todo lo que fue el hilo de oro de lo que fuimos hablando. Hay una ética de lo público y es la que abrazamos. Y en ese sentido, decirle a los compañeros, compañeras, trabajadores públicos, pero sobre todo los trabajadores organizados y a ustedes, ya lo saben, pero no quiero dejar de reafirmarlo, esta es la casa de las organizaciones sindicales del Estado. Esta es la comisión que los abraza además, que los reconoce. Y en ese sentido, contarles que me parece que podemos hacer, pensar juntos cosas para hacer, tanto en la comunicación, tanto en la sencillez de la comunicación acerca de lo que el Estado puede hacer, esto que también le preocupaba a Pablo, tanto en lo que puede ser amplificar las luchas y la lucha en la arena, porque además esta casa, además de ser la casa de ustedes y que queremos que eso se vea así, es la casa de una mujer que ayer anunció que está muy viva, muy activa, que nadie la va a jubilar y que está en este momento pensando en una militancia que lleve definitivamente al triunfo de un proyecto popular. Me parece que si ella, la que no nos debe nada, está poniendo esta energía en este proceso que se viene, cuanto más nos toca a nosotros, a nosotras. Así que esta es la casa de ustedes, esta es la comisión de ustedes y nos ponemos a disposición para todas las iniciativas donde podamos ser útiles en la difusión, en las definiciones que hay que dar, en las formas de comunicar todo lo que está pasando. Gracias a los que estuvieron en el Zoom, gracias Paula. Con su voz de locutora siempre da esa prestancia a nuestra comisión. Gracias Mari siempre por administrar el Zoom. A Julián Turón en los controles, parezco acá una animadora de un programa de radio.
Julián Turón en los controles y gracias por supuesto al Tano, a la compañera y a Pablo. Muchas gracias.